y empezamos entonces, ¿no? Bueno, el título es el mol. Resulta que el mol es la unidad para conocer el peso, que en realidad es la masa, vuelvo a repetir, es la unidad para conocer la masa de cualquier elemento o compuesto. Repito, el mol es la unidad para conocer la masa de cualquier elemento o compuesto. Se expresa en gramos. Aquí es lo importante. Se expresa en gramos y además el mol me sirve para conocer cuántos elementos o cuántas moléculas o cuántas partículas hay en un mol. Entonces, el mol va a tener dos valores, la masa y la cantidad de partículas. Repito, el mol, el mol va a tener dos valores o me puede dar dos valores, dependiendo de lo que me pregunten. La masa atómica en gramos y la cantidad de partículas. ¿Sale? Entonces, para esto, pues obviamente yo tengo que recordar bastantes cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro gran amigo Sheldon, eh, que nos va a dar rápidamente o de manera general la explicación del mol, ¿no? Tengo una molécula, un compuesto. Recuerden que un compuesto está formado por dos o más átomos diferentes. En este caso tengo el carbón con dos oxígenos. Y yo quiero conocer cuál es el valor de un mol de dióxido de carbono. Como les mencioné en un principio, el mol tiene dos valores. Y aquí lo podemos ver con las dos flechas. Por un lado me va a decir cuánto pesa el dióxido de carbono en gramos. Repito, cuánto pesa el dióxido de carbono en gramos. Y por otro lado me va a decir cuántas partículas hay en un mol de dióxido de carbono. Entonces recuerden, el mol maneja dos valores, la masa en gramos y la cantidad de partículas. Eso es lo que tienen que recordar. Ahora bien, esto resulta un poquito más sencillo y aquí es donde ustedes deben de ir recordando los diferentes procesos, que ahorita nuevamente lo vamos a repetir con mucha calma. Bueno, entonces tengo mi dióxido de carbono. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para saber la masa en gramos? ¿Qué necesito para saber la masa en gramos de este compuesto? Recuerden que todo esto va ligado, es un proceso. Si yo no respeto el proceso, no voy a saber absolutamente nada. Bueno, el primer paso que consiste en identificar, el primer paso consiste en identificar qué átomos, qué elementos intervienen. Ya una vez que lo identifiqué, veo mi tabla periódica. Ahorita volvemos nuevamente a repetir el ejercicio. Busco en mi tabla periódica, esto es facilísimo, busco en mi tabla periódica el elemento carbón, que yo ahorita ya lo señalé, ¿sí? Me dice que el carbón tiene un peso de 12.001. Ese valor está dado en unidades de masa atómica, las famosas UMAS. ¿Cómo lo convierto a un mol? Bien sencillo, bien sencillo.
Entonces, repito, lo primero es que tengo que identificar los elementos de mi compuesto, el carbón y el oxígeno. Déjenme cambiarle, ¿sí? Déjenme cambiarle. Y mientras le cambio, espérenme tantito. Ahí estamos, otra vuelta. Esta batalla no es tan difícil. Y tenemos a nuestro amigo Sheldon nuevamente. Antes de continuar, ¿alguien me dice cómo se obtiene la masa atómica, que fue la pregunta número 1? ¿Se suman los protones y los electrones? No, protones y neutrones. Muy buena tu Antes. respuesta, pero y esa es una pregunta clásica del examen. ¿Cómo sé lo que pesa un átomo? Tengo que sumar protones y neutrones. Los electrones están afuera girando en órbitas y esos no tienen masa. Repito. Y gracias, Fátima. Entonces, ¿cómo obtengo la masa? Sumando protones y neutrones. Pero aquí entra la tecnología. Tenemos nuestra tabla periódica. Señalo mi carbón. O sea, esto es lo que ustedes van a hacer. Entonces, tengo el carbón ahí. Simple y sencillamente, 12.01 le agrego el símbolo de gramos y lo convierto a un mol. Es decir, un mol de carbono es exactamente la misma masa que tiene la tabla, pero tengo que anotarlo que lo que voy a pesar son gramos. A ver si es cierto. Alejandro García, ¿cuánto pesa un mol de oxígeno? Acuérdate que nada más hay que expresarlo en gramos. A ver, Ale, rápido, Ale García. ¿Cómo, maestra? ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? Ya te lo mostré ahí en la pantalla. ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? Si no me equivoco, es 15.000. No, 15.999. es 15. 15.99. Ah, perdón, 15. ¿Pero qué? Chocolates, toneladas. ¿Cómo lo debes de expresar? Y esto es básico, ¿eh? ¿Cuánto voy a pesar? 15.99, ¿qué? Gramos. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Simple y sencillamente voy a tomar la masa que me da la tabla y lo pongo en gramos. Fíjense, ahí vamos a ver otro ejemplito. Déjenme ver. ¿Cuánto pesa un mol de magnesio? Tú mismo, Alejandro. El magnesio es 24.305 ¿Qué? Te falta. gramos. Exactamente. Entonces, si yo te digo, oye, véndeme un mol de magnesio, me vas a pesar 24.305 gramos. O sea, tienes tú que ponerle gramos. Si no le pones gramos, no es un mol, ¿vale? Ahí les va otro. Pero vamos a cambiar ahora de compañero. A ver. Morales, Mervin, ¿cuánto pesa un mol de calcio? Ah, sí, maestro. Son 40.78 gramos, ¿no? Exactamente. Eso pesa un mol, ¿sí? Eso pesa un mol. Entonces, si se fijan, llevamos un proceso. Primero recuerdo que para obtener esa masa solamente sumo protones y neutrones. Ya están las masas, lo único que tengo que cambiarlo es la unidad, que sería en gramos. Ya tengo todas aquí, ya tengo aquí todas las masas. Lo único que tengo que hacer es convertirlo
a gramos, que no es otra cosa más que anotar el símbolo de la G, 6.94 gramos, y eso es un mol, ¿vale? Bueno, parece que estamos bien. Ahora, vamos a ver. Bueno, antes de esto, de la plática con el amigo. Permítanme. Hola, profe, buenos días Hola, buenos muchachos. días, David. Estamos aquí peleándonos con el mol. Estamos peleándonos con el mol, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok. A ver, déjenme ver dónde está. Ah, ahí está. Permítanme tantito. Bueno, si ustedes recuerdan, perdón, si ustedes recuerdan, dije que un mol es una unidad que se utiliza en química, pero maneja dos valores. Repito. Este mol tiene dos valores. La masa en gramos, que ya vimos cómo se obtiene. ¿Alguien tiene alguna duda para pasar al otro valor? Bueno, entonces, el mol tiene dos valores. Su masa, pero expresado en gramos. Si ustedes no le ponen gramos, están mal y no le echen la culpa al maestro. Y el otro valor me indica cuántas partículas encuentro en un mol de cualquier cosa. Para poderlo entender fácilmente, ¿sí? El ejemplo es, tengo dos globos con distinto elemento, ¿sí? Uno les dije que era hidrógeno y el otro helio, ¿sí? Entonces la pregunta es, y aquí la compañera Dariana Romero, que está bien atenta. Sí, Dariana, sí, tú mira, ¿dónde hay más partículas? O sea, fíjate, no te estoy preguntando que las cuentes. Si tengo dos globos del mismo tamaño, del mismo volumen, ¿en dónde hay más partículas? ¿En el azul o en el rojo? A ver, Darianita. O sea, los dos globos, ¿perdón? ¿En el rojo? Pero si los dos tienen el mismo volumen. A ver, Dariana, te lo pongo más fácil. A ver, Mervin, ¿me ibas a mencionar algo? Ah, sí, bueno, se supone que por lógica ve, usted te agarra un globo con helio, lo avienta y sube, Claro, y el claro, de claro. aire lo avienta y cae. Entonces, Exactamente, exactamente. ¿Por qué no tienen la misma masa? Porque no, ajá, estamos hablando de átomos diferentes. Y ya ajá, vimos, síguele, Mervin, perdón. entonces la pregunta era que ¿cuál tiene más que? Ajá. Entonces sería el de oxígeno, ¿no? El de aire, porque ve que se la avienta y cae, y el de helio usted lo deja y sube. Entonces, podría decir que el de aire tiene más partículas, ¿no? O Bueno, así pero decirlo, aquí, está más pesado. bueno, fíjate, tú acabas de decir, la masa o peso no es la misma, ¿sí? Repito, la masa o peso no es la misma, pero el volumen es el mismo. Precisamente esa es la idea. Esa es la idea. A ver, Mervin, o en general todos. Si los dos tienen el mismo tamaño o el mismo volumen, y yo quiero tener la mitad de gas de cada uno, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, Pasarlo al mol, ¿eh? pasarlo al mol, ¿no? No, 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 no. Fíjate bien la pregunta. Yo A tengo ver, los dos globos,
tienen el mismo tamaño o mismo volumen. Y yo quiero tener la mitad de cada uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aparte de pesarlos, porque obviamente, si los peso, aquí es donde entra el valor del mol. Fíjate bien. Vamos a ver, ya me acabas de poner en un buen aprieto. A ver, fíjate. ¿Cuánto pesa? Vamos a ver el color del globo. Ya no me acuerdo. Uno era azul y el otro era rojo, ¿no? A ver. Imaginemos que el azul es el hidrógeno y el rojo es el helio. ¿Vale? ¿Todos vamos bien? Ahora vamos con la tabla. El globo de hidrógeno pesa 1 gramo. Perdón, bueno, sí, dejémoslo en hidrógeno. Habíamos dicho aire y helio. Pero vamos a ver hidrógeno. El globo con hidrógeno pesa 1 gramo. El globo de helio pesa 4 gramos. ¿Qué es lo que nos dijo Mervin? Uno es más pesado y cae, y uno es más ligero y sube. ¿Vale? Porque las masas son diferentes. Pero el volumen es el mismo. Por eso estamos hablando del asunto del mol. Entonces, si los dos globos tienen el mismo tamaño, este amigo llamado Avogadro, no me pregunten cómo le hizo, porque ni David lo sabe, ¿eh? Oh, David, te tengo bien observado. Bueno, este amigo llamado Avogadro, acuérdense de abogado, este amigo Avogadro hizo una serie de cálculos que no me pregunten cuáles son, porque si yo lo supiera, no estaría yo aquí, ¿sale? Estaría yo en la NASA o no sé en dónde. Bueno, este amigo Avogadro pensó lógicamente, dice, si tengo dos globos del mismo tamaño, tengo la misma cantidad de partículas. Repito, bueno, no fue tan fácil, ¿eh? Esto fue un invento mío. Si yo tengo dos globos del mismo tamaño, debo de tener la misma cantidad de partículas. ¿Cuántas partículas? El que sea más, voy a decir una vulgaridad, pero no importa, el que sea más chingón que me lo diga. Bueno, entonces, si yo tengo dos globos del mismo tamaño, debo de tener la misma cantidad de partículas o átomos, ¿vale? Obviamente, el peso no es el mismo, porque uno sube y el otro se cae. Pero tengo la misma cantidad de partículas. Y ahí estuvo el gran descubrimiento de Avogadro. ¿Cómo lo hizo para saber y para determinar el número de partículas? Ya les dije que ni me pregunten, y si quieren saber, pues pregúntenle a David. Hay que haga su maestría con Avogadro. Este amigo descubrió, y esto es bien fácil, todo el mundo conoce un Six. A ver, Dariana, si te mando a comprar un Six de cervezas, ¿cuántas me vas a traer? Rápido, Dariana, que se calientan las cervezas en el camino. ¿Cuántas cervezas me vas a traer si yo te pido un Six? Ok. Exactamente, 6. Entonces, muchas gracias, Dariana. Entonces, este amigo Avogadro descubrió que en cualquier mol de cualquier cosa, hay un six, perdón. Nada más hay que agregarle, ahí está el numerito, 6.022, aquí me falló, por 10 a la 23. Repito, aquí me equivoqué, yo apenas me di cuenta, para que vean que no soy tan listo como Avogadro. Un mol, ¿cuántos átomos tiene? 6.022 por 10 a la 23. Es decir, 6.022 y le tienen que poner 23 ceros.
¿Sí quedó claro? Repito, si a mí me preguntan, bueno, por ejemplo, ahí está, ¿cuántos? Bueno, vamos a cambiarle, ¿no? Para que me diviertan. A ver, fíjense bien. Fíjense bien. Entonces, un mol de litio va a pesar 7 gramos, porque lo aproximé. Si se vale, ¿no? ¿Sí o no? Un mol de litio pesa 7 gramos. ¿Cuántos átomos hay en 7 gramos o en un mol de litio? 6.022 por 10 a la 23. Obviamente, como ese número es muchísimo y muy grande y nadie lo va a poder leer, se expresa científicamente. Repito, y para que no se vuelvan locos, nada más acuérdense del 6.022 por 10 a la 23. Y eso les van a preguntar. ¿Cuántos átomos hay en un mol? 6.022 por 10 a la 23. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Ah, bueno, a ver, ahí les va. El sodio pesa, lo voy a aproximar, el sodio pesa 23 gramos, eso es un mol. Si yo peso 23 gramos del metal sodio, tengo un mol. Hasta ahí vamos bien. ¿De dónde salió eso? Pues de la tabla periódica, nada más le cambié a gramos. Y si a alguien me dice, a ver, ¿cuántos átomos hay en ese mol, en esos 23 gramos? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23. Entonces, a ver si... Eso lo descubrió, no me pregunten cómo, porque en volúmenes iguales de cualquier gas, siempre vas a tener la misma cantidad de partículas, no el peso. Por eso el mol tiene dos valores, su masa en gramos y la cantidad de partículas. Vamos a ver qué nos dicen sus compañeros que sí pusieron atención. Hola, Londra. Hola, Fernando, ¿qué tal? Aquí con unas dudas de mi tarea. ¿Me podrías ayudar? Claro, ¿de qué trata? Es sobre el mol. Bueno, pues yo apenas he comenzado a ver eso, así que te diré lo que he aprendido. El mol es una unidad que cuenta con dos valores, la masa y la cantidad de átomos. Para saber los gramos donde cuenta algún elemento, basta con saber la UMA, unidad de masa atómica, y convertirla a gramos. Oh, pero tengo una duda más, amiga. Sí, dime. ¿Cómo puedes saber cuántos átomos o partículas tiene alguna cosa o elemento? Pues en realidad no se sabe cuántos átomos o partículas tiene cierto objeto, pero lo que sí te puedo decir es que en la antigüedad una persona llamada Augurio proclamó que, que cualquier cosa, sea la que sea, cuenta con 6.022 por 10 a la 23 unidades. Y en conclusión podríamos decir que los números son o pueden ser iguales por las medidas diferentes. Bueno. Por ahí, alguien tendrá preguntas, dudas. Entonces, Maestro, rápidamente.
Resulta que el mol me va a indicar dos valores, ¿sí? El mol es una unidad que se usa en química, ¿sí? Ya se acabó nuestro tiempo, pero bueno, a ver. Entonces, el mol es una unidad que se utiliza en química y me va a dar dos valores. La masa atómica expresada en gramos, es decir, ya la masa está en la tabla periódica, nada más lo tengo que expresar en gramos. El carbón pesa 12.01 gramos, ¿sí? El oxígeno pesa 16, entonces lo que tengo que hacer para saber cuánto pesa el dióxido de carbono, lo que tengo que hacer es sumar 2 veces 16, que es la masa del oxígeno, más 12 gramos, que son 44 gramos. Un mol de dióxido de carbono anda pesando 44 gramos. ¿Sí? Más o menos, así rápidamente. Aquí lo que nos causa un poquito de conflicto es ¿y cuántas partículas hay en ese mol? Pues bien fácil, mandan a la compañera Dariana por el SIX y se acuerdan, 6.022 por 10 a la 23. Entonces, en 44 gramos de dióxido de carbono multiplicado por 6.022 por 10 a la 23, me dice cuántos átomos hay. Pero se expresa nada más, no se hace la operación. Bueno, se hace la operación de 44 por 6.022 y se le agrega 10 a la 23. ¿Cierto o falso, mi querido David? Diles que sí para que me crean. No, sí, claro que sí. Es el número de No te partículas oyes. que tiene cada elemento. Bueno, espero que hayan tenido dudas y que les haya gustado este enorme rollo de la química. ¿Vale? Y Maestro, nos estamos viendo. Y échenle ganas. Les dieron una profe, guía. Empiecen a resolver. Porque maestro, estamos para ayudarles y explicarles todo lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces los profe. dejo. Estuvo más entretenido que siempre, ¿no? Y nos estamos viendo. Entonces, ya. Creo que no te escucha, Mervin. David. Profe, me por ahí disculpo. creo que quiere Mervin hacerte un comentario. Finalizar.